este texto. Entonces dice así, el apóstol Pablo le está relatando al rey Agripa estos hechos de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Él está hablando de cuando se le apareció en el camino a Damasco. Entonces dice el apóstol Pablo, luego yo pregunté, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó el Señor. Dice el 16, ahora, levántate y ponte sobre tus pies. Te he aparecido a ti para escogerte como un siervo y como un testigo de lo que has visto de mí y de lo que yo te mostraré. Este era el texto que yo quería traer, de que nuestro Señor Jesús le reveló, le hizo varias revelaciones al apóstol Pablo. Inicialmente hemos entendido que nuestro Señor Jesús le revela sobre su divinidad y lo envía para que sea, continuemos acá en el 17, te rescataré de tu propia gente y de los gentiles, te estoy enviando para abrir sus ojos y volverlos de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que puedan recibir perdón de pecados y lugar entre quienes son santificados por fe en mí. Entonces, vemos que acá nuestro Señor le está dando el ministerio de que no solo predique a los judíos, porque dice acá, en el 17, te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Te envío para abrir sus ojos. Es decir, él durante el periodo de los Hechos tenía un doble ministerio, que era el de predicar el Evangelio del Reino. ¿Y por qué digo yo que es el del Reino? Porque si ustedes ven en el verso 19, veamos el 20, ¿cuál era el Evangelio que él predicaba? Dice acá, leamos desde el 19, entonces, rey Agripa, no fui desobediente a la visión del cielo, primero a los de Damasco y luego a los de Jerusalén y en toda Judea, o sea que él tuvo el ministerio para Israel. Acá podemos ver cómo entonces sí se va comprobando con la escritura este ministerio que tuvo el apóstol Pablo para la nación de Israel durante el libro de los Hechos. Entonces dice el 20, primero a los de Damasco, luego a los de Jerusalén y en toda Judea y a las naciones también. Sabemos que él tuvo unos viajes misioneros, pero él siempre llegaba primero a las sinagogas. Prediqué que ellos deben arrepentirse y volverse a Dios. Esto era uno de los elementos del Evangelio del Reino. Y probar su arrepentimiento por sus acciones. Veamos que incluso el Evangelio que él le predicó a los gentiles durante el periodo de los Hechos, es decir, este Evangelio del Reino que no incluía la obediencia de la ley, sino las 4 ordenanzas, pero que sí incluía el bautismo en agua, incluía como los mismos elementos que contenía el Evangelio del Reino que predicó Juan el Bautista, en el que estaba el arrepentimiento de los pecados y de probar este arrepentimiento con las acciones. Era parte de los requerimientos de este Evangelio. Dice acá, y probar este arrepentimiento por sus acciones. Entonces dice el 21. Bueno, ya continúa diciendo que entonces los judíos lo prendieron, o sea, lo capturaron en el templo y trataron de matarlo, ¿cierto? Entonces, esto era lo que quería explicar. Y entonces tenemos que este texto, como quería tomarlo para expresar cómo el apóstol Pablo sí tenía un ministerio para Israel y para a través de la predicación del Evangelio del Reino. Hay algo que yo quisiera tomar
trata de que quiero aclarar algo que puede haber creado confusión en muchos inicialmente, que yo en una época también tenía esa confusión, y es que la división más importante que voy a voltear acá, que inicialmente debemos hacer en la palabra de Dios, es la distinción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que esto ya es un comienzo en nuestra división de la palabra de verdad. Ya sabemos que el Nuevo Testamento, el Antiguo comienza en el 24, capítulo 24 de Éxodo, y el Nuevo, aunque fue sellado al final de los Evangelios, realmente no ha comenzado todavía, sino que por las Escrituras vemos que va a tener cumplimiento para Israel. Está en el libro del Apocalipsis el cumplimiento con los 1000 años de reino, hecho que también está defendido, digamos, acá en el Antiguo Testamento tenemos, podemos poner acá algunos textos como en Daniel capítulo 2, donde se anuncia un reino, que es el reino que se va a cumplir después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando dividimos las Sagradas Escrituras, otra división importante que ya hemos visto acá es cuando hacemos una división, pongamos así, entre profecía y misterio, que también significa secreto. Entonces hemos establecido que este punto de separación ocurre podemos ponerlo acá, este punto de separación ocurre en el capítulo 28, vamos acá, Hechos 28, en el momento, digamos, desde el 25 sería del 25 al 27, que en estos versos está citada la profecía de Isaías 6, versos 9 y 10. Entonces, ese sería el punto, este punto acá sería el punto donde se establece una división en las Escrituras entre profecía y misterio. Pero ahora he estado tratando de que establezcamos dentro de las profecías o dentro de las Escrituras que pertenecen al Antiguo Testamento, cómo hacer una separación entre, entonces acá es donde se tiene que dividir también, y voy a utilizar entonces otro color.